Hola, queridísimos amigos. La humanidad jamás volverá a ser la misma. Artículo de opinión. Viajes en el tiempo. La vida es sueño. Transición fluida. Despertar inevitable. El futuro está escrito. Punto de convergencia. Único resultado posible. Pánico de los controladores. Guerra contra la conciencia. Comenzamos. Existen los viajes en el tiempo y los ha utilizado la agencia famosa de 3 letras desde 1983, según Mr. Kitpool. El famoso proyecto Looking Glass no es una teoría ni una especulación. Es un programa confirmado al que se hace referencia en 17 documentos desclasificados, 4 testimonios ante el Congreso y 2 confesiones en el lecho de muerte de exdirectores de programas que no existen oficialmente. El dispositivo no mueve cuerpos a través del tiempo, mueve la conciencia. El observador se sienta en una cámara rodeada de campos magnéticos giratorios generados por un vórtice de plasma de mercurio que gira a 60.000 revoluciones por minuto y su conciencia se desvincula del tiempo lineal. Puede observar cualquier punto del pasado y cualquier punto probable del futuro con absoluta claridad en tiempo real. Han observado el mañana desde 1983. Cada decisión importante tomada por la comunidad de inteligencia durante los últimos 43 años se basó en los datos del Looking Glass. No predijeron eventos, los previeron. Seleccionaron la línea temporal que deseaban y luego manipularon el presente para producir ese futuro específico. Cada guerra, cada elección, cada caída del mercado y cada crisis fueron elegidas de un menú de futuros posibles y conducidas a la realidad. Se desarrolló la tecnología mediante ingeniería inversa a partir de un artefacto recuperado en Irak en 1953, no durante la Guerra del Golfo, sino décadas después. Una operación arqueológica conjunta británico-estadounidense en el sur de Irak descubrió un dispositivo enterrado bajo un complejo de templos sumerios. Tenía 5.000 años de antigüedad y funcionaba. Los sumerios fueron los primeros en tenerlo. Sus textos lo describen como la tablilla de los destinos, un dispositivo que permitía a su poseedor ver todos los futuros posibles y elegir cuál se materializaría. Los eruditos la interpretaron como mitología, pero en realidad era ingeniería. La invasión de Irak en 2003 no fue por armas de destrucción masiva, sino en busca de un segundo artefacto. Los servicios de inteligencia de Saddam habían localizado otro artefacto del espejo mágico en 2002. La invasión se lanzó en un plazo de 6 meses. El artefacto fue asegurada en las 72 horas posteriores a la entrada de las tropas en Bagdad, antes que los campos petrolíferos, antes que los edificios gubernamentales y antes que cualquier otra cosa. Futuro único. 2 guerras expuestas a la misma mentira. Ambas lucharon por el mismo objetivo, pero Looking Glass tenía una limitación inesperada. Después de 2012, el dispositivo dejó de mostrar múltiples líneas temporales. Todos los espectadores, sin importar cuándo miraran ni qué pregunta hicieran, veían el mismo futuro, un único punto de convergencia, un único resultado inevitable. Entonces entraron en pánico los controladores porque no era el futuro que deseaban. Durante 30 años habían tenido un abanico de futuros para elegir. De repente solo había uno, y no era el futuro que deseaban. Lo que muestra Looking Glass es un despertar colectivo.
Lo muestra de forma constante, sin variación, a lo largo de cientos de sesiones desde 2012. Un momento en el que se transforma la conciencia humana de modo integral, donde colapsan las estructuras de control no por la guerra ni por la revolución, sino por una expansión irreversible de la conciencia. Pueden preverlo, pero no pueden detenerlo. No sirve para nada cada contramedida que han intentado. Cada distracción, cada crisis o cada división que han creado, porque el Looking Glass muestra siempre el mismo resultado. Se produce el despertar de todos modos porque es inevitable. Por eso están acelerando todo. Por eso se siente todo más rápido, más desesperado y más caótico. No están ejecutando un plan. Están entrando en pánico porque el dispositivo que les dio el control durante 40 años les está mostrando ahora su propio final. La coalición tiene acceso al Looking Glass desde 2016. No lo usan para controlar, sino para confirmar cada operación, cada arresto, cada revelación programada según lo que muestra el dispositivo, garantizando una transición lo más fluida posible. El futuro ya está escrito, no por los malos ni por la coalición, por la trayectoria colectiva de 8.000 millones de mentes que se dirigen hacia el mismo punto de convergencia. Lo vieron venir, pero no pudieron detenerlo, y ahora tampoco pueden retrasarlo. Construyeron una máquina para controlar el futuro y la máquina les mostró que habían perdido. El futuro que temían es el que tú has sentido. Se acerca y ningún dispositivo puede detenerlo. La vida es sueño. Si la vida no es más que un sueño, entonces estamos en una parálisis del sueño, guiados por nuestro ser superior, según Bennett Ross. Para despertar, remamos suavemente nuestra barca contra la corriente, que es la corriente de plasma que fluye a través del centro de mando, del centro del mundo, quiero decir. Los sueños son tus aspiraciones y preocupaciones, son revelaciones de tu ser interior más profundo. El viaje onírico se trata de conocerte a ti mismo. Cada persona que entra en tu sueño es un susurro del universo. Ya sea que te agradaran o te molestaran, te moldearon. Algunos desencadenaron tu despertar. Algunos pusieron a prueba tu autoestima. Algunos te enseñaron a soltar con gracia y finalmente a elegirte a ti mismo. Conócete a ti mismo. Sé consciente de tu verdadero ser enterrado bajo años de programación cultural que te decía que no era suficiente, que te juzgaba por lo bien que interpretabas un personaje asignado. No hay nada más magnético que alguien que se muestra tal como es, donde las acciones proceden de sentimientos genuinos. Ten tanta seguridad en tu valor auténtico que no necesites una actuación. Tu sensibilidad es un superpoder disfrazado. Tu imaginación es un portal a la frecuencia de tu ser superior. ¿Quién eres tú más allá de la programación? Guerra invisible. Guerra contra la conciencia humana. La conciencia humana es objeto de una guerra invisible, no tanto militar como espiritual y cognitiva. La sexta dimensión es un plano de conciencia superior asociado al alma, la intuición y una realidad que trasciende el tiempo y el espacio. Esa guerra se manifiesta en la dependencia de sistemas artificiales, la saturación informativa y la desconexión con la divinidad interior. Cuanto más se normaliza el ruido, la distracción y la automatización de la vida, tanto más se debilitan la emoción, la intuición y la conciencia. La verdad de Tartaria. Observen las fotos del siglo XIX. Enormes agujas y cúpulas doradas por doquier. La historia las llama decoraciones, pero eran antenas que captaban
la energía gratuita del éter, sin combustible, sin contaminación, sin contadores, lo cual explica por qué eliminaron el éter de la tabla periódica en 1908. Luego vinieron los grandes incendios. Una vez que se disipó el humo, desaparecieron las cúpulas, sustituidas por postes y cables. La energía pasó de ser gratuita para todos a un monopolio de pago. Tesla conocía la verdad e intentó traerla de vuelta, pero lo detuvieron. El viejo mundo no era primitivo, sino muy avanzado. Nos degradaron deliberadamente para controlar a la humanidad. Esa es la tecnología tártara suprimida que enterraron. Extraño. Cada vez que un político se niega a debatir y gana las elecciones, doy por hecho de que la votación está amañada, dice Sam Tripoli. Guerra de quinta generación. La policía desmontó una granja de visualizaciones de YouTube tras una operación encubierta. Había teléfonos instalados en el techo que funcionaban sin parar, generando visualizaciones falsas. Avance en baterías con iones de sodio para su producción en masa a finales de este año. Se basa en la química de iones de sodio y posee una densidad energética superior a la del litio, tolerancia a la temperatura sin incendiarse y dura casi 60 años con un ciclo diario de carga y descarga. No hay nada más ofensivo que unos multimillonarios que vuelan en jets privados a un remoto pueblo suizo. Cenan filetes de wagyu y los mejores vinos del mundo, mientras te dicen que bajes el termostato, que te quedes a menos de 30 kilómetros de tu casa y que cenes insectos, dice Red Pill Bot. Curioso. La diversidad religiosa abarca desde sociedades muy diversas hasta países donde predomina una sola fe. Singapur ocupa el primer puesto a nivel mundial con la mezcla de religiones más equilibrada. Varios países de Oriente Medio se encuentran entre los menos diversos. Los bancos más grandes del mundo. Los bancos chinos dominan la clasificación, encabezados por los 4 bancos más grandes del mundo. JP Morgan Chase ocupa el 5º lugar por activos, pero sigue siendo el banco más valioso del mundo por capitalización de mercado. El consumo de carbón está altamente en un pequeño número de grandes economías, con China muy por delante de todos los demás países. China representa un 55,8% del consumo mundial de carbón, utilizando más que el resto del mundo en conjunto. China e India representan casi el 70% de la demanda mundial de carbón. Estados Unidos ocupa el 3er lugar con un 4,8%, seguido de Indonesia y Japón. Los mayores productores de oro del mundo. La producción de oro sigue estando muy concentrada en un pequeño grupo de potencias mineras lideradas por China, Rusia y Australia. En 2024, China siguió siendo el mayor productor mundial de oro, con una extracción de más de 380 toneladas. Los países africanos produjeron en conjunto casi una 1/4 parte del suministro mundial de oro. Rusia, Australia, Canadá y Estados Unidos se encuentran entre los principales productores del mundo. Los países más visitados. Europa sigue siendo el principal destino turístico del mundo, atrayendo a cientos de millones de viajeros cada año. España registró casi 330 millones de pernoctaciones de visitantes internacionales, la cifra más alta de Europa. Los países mediterráneos dominan el turismo europeo, con Italia, Grecia, Croacia y Portugal, ocupando puestos destacados. Francia y el Reino Unido siguen estando entre los mayores mercados turísticos de Europa. Noticias. Estados Unidos e Irán avanzan hacia un acuerdo de paz
con Hormuz en el centro, pero sin prisas. El acuerdo con Irán está negociado en gran parte y se abrirá el estrecho de Hormuz. Trump dice que el acuerdo para acabar con la guerra de Irán está casi cerrado. Irán reconoce avances en las negociaciones, pero dice que el acuerdo no es inminente. Irán pretende cobrar a los navíos por cruzar el estrecho de Hormuz. El petróleo cae casi un 6% hasta los $97 ante el posible acuerdo de paz. La próxima fiebre del oro puede viajar a la velocidad de la luz. RFK Jr. critica a la CIA por ocultar los archivos del asesinato de su tío JFK. Hay algo que no quieren que lea el público, dice entre comillas. Casi 2 millones de estadounidenses viven en sus vehículos. Bloquear el sol mientras se construyen parques de paneles solares es la señal más evidente de que nos están tomando el pelo. China lanza un asombroso traductor de alta precisión para mascotas. La criminalización de la protesta social engendra un nuevo tipo de presos políticos en el Reino Unido. Estados Unidos veta la venta de cazas a España tras la tensión por la guerra de Irán. Miles de personas protestaron en Madrid contra el gobierno por una vivienda digna y convocaron una huelga general. España, Italia, Francia y Alemania se acercan al caos por la corrupción, según Rafa Pal. Buenos Aires acuerda con Estados Unidos el patrullaje conjunto en el mar de Argentina. Eso es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.